Hola, estamos aquí en la tercera temporada de Gaia en su capítulo 4. Este capítulo va a ser distinto, este capítulo va a ser especial porque lo voy a dividir en dos partes. Y el capítulo de hoy se llama H.G. Wells y el multiverso, parte 1. ¿Por qué H.G. Wells y el multiverso? Bueno, explicaremos un poco de H.G. Wells y ya después hablaremos de la teoría que yo hablo sobre el multiverso. Primero, ¿quién es Herbert George Wells? Herbert George Wells, o para los amigos, Heriberto Jorge Wells, es un escritor de ciencia ficción antes de los grandes escritores de ciencia ficción o de los que se consideran ya pináculo de la ciencia ficción en sí. Para medir la magnitud de Herbert George Wells, él hizo las miles cosas que después muchos autores de ciencia ficción hicieron. Los viajes a la luna, los viajes en el tiempo, las invasiones extraterrestres o los poderes, digamos, sobrenaturales que provienen de la ciencia con el hombre invisible. Herbert George Wells o H.G. Wells tiene tanto poder en sí mismo, es tan bueno como autor de ciencia ficción que tiene una trilogía que se asemeja a la trilogía de las distopías que ya conocemos. 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que son la trilogía de las distopías. Pues bueno, H.G. Wells tiene su propia trilogía. Su trilogía es, digamos, su trilogía o sus tres libros magnos o sus tres libros más importantes son La máquina del tiempo, La guerra de los mundos y El hombre invisible. Entonces yo, indagando acerca de estos libros y recordándolos, se me ocurrió hacer algo distinto. Eh, una teoría en donde todos los tres libros pasan en el mismo universo, tanto como La máquina del tiempo, como La guerra de los mundos, como El hombre invisible. Y para comenzar a hablarlo, vamos a establecer las líneas temporales entre los tres libros. Entonces, de acuerdo al orden de los sucesos, lo que va a acontecer primero es lo que pasa en La máquina del tiempo. Después van a pasar los hechos de la guerra de los mundos y se va a terminar con la historia del hombre invisible, en digamos la cronología. Y todo va a tener como base un personaje. Un personaje que es el personaje principal de la máquina del tiempo, el cual se llama el viajero del tiempo, ya que no nos dicen su nombre. Y bueno, esto nos va a permitir jugar con la idea de un multiverso. Así, así que para comenzar, vamos a establecer lo que pasa un poco en el primer libro, que es la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo, el viajero del tiempo, ya dije muchas veces tiempo, el viajero del tiempo viaja a una tierra que es distinta, en donde hay dos razas, los Eloi, que viven en la superficie, les gusta abrazarse, son chaparros, le tienen miedo a la oscuridad y viven como en una especie de comunas en donde parece que no tienen mucha capacidad intelectual y no hacen mucho. Los Eloi son enemigos de otro ser, otros humanos, que se llaman los Morlocks, que son unos seres que habitan en el subsuelo, en las cuevas, y ellos se comen a los Eloi. Ellos son caníbales, ellos comen gente de su misma raza, pero bueno, se comen a los Eloi, y por eso los Eloi le tienen mucho miedo a la oscuridad y no salen de sus casitas, ¿no? Entonces, en la máquina del tiempo lo que sucede, brevemente hablando, es que él va a donde están estas dos razas, conoce a Wina, que es una Eloi que él salva y lo acompaña todo el viaje. Aparentemente, según H.G. Wells, no explica si muere o no muere, pero bueno, nosotros vamos a utilizar el hecho de que no murió, sino que pues él la puede salvar. Y a él le roban su máquina del tiempo que había dejado estacionada detrás de una estatua, y va y la recupera en el Palacio de Porcelana Verde. Y después avanza muchísimos años en el futuro en donde ve pues, que no hay nada de raza humana e incluso ve la extinción del sol, ¿no? Entonces estos hechos van a hacer que nuestro viajero del tiempo regrese al presente, a su tiempo, en donde le cuenta a sus amigos qué fue lo que vio, pero ellos no se terminan de convencer, incluso aunque él les dé una planta que ellos dicen que bueno, simplemente no la conocen. Por lo cual, al final de la máquina del tiempo se queda el narrador, porque no lo narra el viajero del tiempo, sino lo narra un narrador, otro personaje, que llevan 3 años esperando al viajero del tiempo. Y bueno, vamos a utilizar esto para establecer que se abre aquí una línea temporal. El viajero del tiempo, después de los sucesos de la máquina del tiempo, decide regresar al futuro para salvar a Wina de los Morlocks. Él logra rescatarla del Palacio de Porcelana Verde, en una sala en donde encuentra que hay una estatua de bronce con una forma muy extraña, una forma de trípode. Esta forma de trípode
Es un aparato que él no le parece humano y que no conoce. Después de esto, él logra apreciar que en esta sala distinta hay varios cuadros y varias fechas anotadas en donde se nos habla de que la raza humana fue exterminada por un invasor espacial marciano, en donde se pueden ver a los trípodes, a los rayos fulminantes y todos los sucesos que acontecen en las primeras páginas de la Guerra de los Mundos. Gracias a esto, el viajero del tiempo se da cuenta que los alienígenas exterminaron a gran parte de la raza humana y que además de los marcianos, después de los marcianos vinieron otras formas de vida de otros planetas, se pelearon en la Tierra y al final los escombros que quedaron y los únicos seres humanos que pudieron sobrevivir, que son muy muy poquitos, crearon nuevas razas, crearon dos facciones distintas, dos facciones nuevas y diferentes. Entonces, la raza humana, después de haber sido aniquilada por los alienígenas, tanto como marcianos como de otras razas, se dividió en dos. Los primeros son los que se quedaron en la superficie, los que él conoció como los Eloi. Ellos acapararon toda la comida y cualquier medicamento, los cuales usaron indiscriminadamente sin receta, así nada más, para paliar el dolor y las pérdidas de sus familias, sus amigos, sus vecinos y toda la gente que estaba antes que ellos. Estuvieron en un estado de constante soñolencia durante muchos, muchos años. Además de que ellos estaban tan deprimidos, tan tristes y sin ganas de avanzar, que poco a poco se fue reduciendo su estatura. La evolución hizo que se redujera su estatura. Y la invasión alienígena provocó muchos apagones alrededor de todo el mundo. Con lo cual, estos apagones se prolongaron durante varios meses o incluso años. Y cualquier regreso esporádico de la luz los hacía felices. Era lo único que los hacía felices, las luces y las medicinas. Por eso es que los Eloi tienen un miedo descontrolado por la oscuridad. Además de los Eloi está la otra facción, los Morlocks, los que se fueron organizando ya que jamás pudieron obtener ni alimento, ni medicina, ni luz, ni nada. Ellos encontraron la manera de sobrevivir comiéndose a los Eloi. Y lograron acostumbrarse a los grandes apagones ya que ellos vivían siempre a la intemperie tratando de buscar comida para sobrevivir. No tuvieron problema con vivir en las ruinas o en la oscuridad. Llegaron a ocupar los palacios que los aliens llegaron a construir, como el Palacio de Porcelana Verde, que nuestro protagonista es donde descubre que están varios Morlocks y la máquina del tiempo. Gracias a la Guerra de los Mundos, hubo una guerra civil en la Tierra siempre constante entre las dos fracciones, los que atacaban los Morlocks, los del subsuelo, y los Eloi que se protegían de ellos. Al regresar en el tiempo, lleva ya salvando a Gwina, que ella estaba enjaulada, a punto de ser comida, o sea, los moros no se la comieron inmediato, sino que se esperaron un poco, y tuvo suerte en ese sentido. El viajero del tiempo tiene una revelación, y él decide salvar a la humanidad, o investigar cómo salvar a la humanidad, y ponerle fin a este futuro tan inhóspito que se va a presentar. Porque no se trata únicamente de la reducción de la humanidad a dos estados deplorables, a los Morlocks o a los Eloi, sino que eventualmente se extinguirá y eventualmente, quizás aunque no tenga nada que ver, el sol nos va a apagar. Así que él decide viajar a la época que cambió todo el mundo, en un lugar en donde cayó la primera cápsula, el meteoro que venía de Marte, en el campo comunal de Horsell, cercano a Londres, que es donde se desarrollan los sucesos del libro de la Guerra de los Mundos. Aquí el viajero del tiempo, preparado, con pistola en mano y, digamos, oculto, logra aparecer en la época en donde se surge la primera invasión alienígena y aprecia cómo los rayos fulminantes eliminan a los primeros, digamos, a los primeros que se acercan a estos trípodes encogidos, digamos. Aprecia también la invasión y observa cómo la humanidad no puede hacer frente de ninguna manera a los marcianos y cómo estos van a subyugar a la raza humana de manera cruel, además de pelearse por la tierra con otros alienígenas. Él, espantado, viendo esto, regresa en el tiempo a donde dejó a Gwina en un laboratorio que él tenía y piensa en qué poder hacer para detener a los marcianos y salvar a la humanidad. El viajero del tiempo regresa una vez más al año de la invasión, que es al principios del siglo XX, y vuelve a estudiar a los marcianos y ve que hay una única manera de detenerlos cuando aprecia que algunos marcianos, mientras estaban en sus trípodes, parecía que estornudaban o que se frotaban sus ojos. Así que brevemente él pensó en infectarlos, en enfermarlos.
Pensó que si podía enfermar a un alien, este alien podría enfermar a todos y así poder acabar con la invasión alienígena. Esparcir el virus los va a detener, él dijo. Entonces, él logró averiguar también que los marcianos tendrían 10 llegadas o 10 invasiones. Y pensó, si yo detengo la primera invasión, las demás invasiones no van a suceder o las demás invasiones se van a infectar. Él regresa a su laboratorio donde estaba Wina, apreciando un foco, dormida, y él comienza a trabajar en el virus. En el virus o una manera de infectarlos. Él lo comienza a trabajar y lo consigue, porque si logró hacer una máquina del tiempo, puede hacer un virus. Y este virus lo probó en una ratita de laboratorio, la cual hizo que la rata se enfermara rápidamente y dijo que no tenía tiempo que perder. Lo llamó el virus, lo llamó el antimarte. Tenía que ponerlo a prueba. Regresa en el tiempo una vez más a la época de los marcianos y encuentra a uno que estaba solitario con su trípode estacionado en el piso. El viajero del tiempo tomó el valor necesario y rompió el cristal del trípode. Logró esquivar el rayo fulminante que le pasó rozando la oreja, casi lo calcina, pero le roció el antimarte al extraterrestre. El extraterrestre se quedó paralizado porque no sabía qué hacer, ya que inmediatamente se empezó a sentir mal, empezó a estornudar, empezó a hacerse como tlaconete, no se movía bien y posteriormente murió. Comprobó que estaba muerto. Y siendo así, él encontró que ya tenía la clave para detener la invasión. Lo había conseguido. Regresó a donde estaba Wina para poder hacer más cápsulas de los virus antimarte. Y ahora debía decidir qué hacer. Detener la invasión alienígena para salvar la humanidad. O quedarse con su querida Wina, porque si salvaba la humanidad, él no la volvería a ver. Y si lo hacía, pues tenía que despedirse de ella para siempre. Y bueno, esta fue la parte 1. Esperen la parte 2 de H.G. Wells y el universo. Hasta luego.